Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a resolver el examen de las PAU de Química de la Comunidad Valenciana de junio de 2014, opción B. Cuestión 1. Escriba la estructura de Lewis de cada una de las siguientes moléculas y prediga, justificando la respuesta, su geometría molecular. Tenemos el tricloruro de fósforo, el difluoruro de oxígeno, el formaldehído y el fluorometano. Y B, explique razonadamente si las moléculas como el tricloruro de fósforo, el difluoruro de oxígeno o el el formaldehído y el clorometano son polares o apolares, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el apartado A y B a la vez, ¿de acuerdo? Y entonces, como lo vamos a hacer a la vez, vamos a indicar todo. Vamos a indicar la geometría, vamos a indicar el Lewis y vamos a indicar si se tratan de moléculas polares o apolares. Empecemos con el primer compuesto, que es el tricloruro de fósforo. Bueno, el tricloruro de fósforo tiene un átomo de fósforo y 3 átomos de cloro. En cuanto a la configuración electrónica, aquí vamos a indicar la configuración electrónica, el número de electrones de valencia y el número de electrones de la ley del octeto. Bueno, entonces aquí el fósforo tiene, en este caso el fósforo tiene un número atómico de 15. Eso significa que su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Eso significa que el número de electrones de valencia son 5 y el número de electrones de octeto es 8. El cloro tiene un número atómico de 17 y su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Su número de electrones de valencia son 7 y sigue en octeto 8. Entonces aquí, como hay 3 cloros, 3 átomos de cloro, tenemos que indicar esto. Entonces será 8 más 8 más 8, 8 por 4 realmente serán 32 el número de electrones de octeto, y de valencia sería 5 más 7 más 7 más 7, sería 29 los electrones de valencia. Perdón, 29 no, sería 7 por 3, que serían 21, más 5 son 26, perdón que lo había calculado mal, 26. Entonces, el número de electrones compartidos es igual al número de electrones de octeto menos el número de electrones de valencia. De octeto son 32, de valencia son 26 y el número de electrones compartidos será 32 menos 26, obtenemos que es 6. 6 lo dividimos entre 2, obtenemos 3 pares enlazantes. Y en cuanto al número de electrones solitarios, es igual al número de electrones de valencia menos el número de electrones compartidos. Entonces, en este caso, de valencia son 26, compartidos son 6, obtenemos 20, serán 20 electrones solitarios, 20 lo dividimos entre 2, obtenemos 10 pares solitarios. Aquí, en cuanto a Lewis, vamos a indicar el átomo central es el fósforo, tiene una mayor covalencia y hay 3 pares enlazantes y tenemos los átomos de cloro. Pares solitarios hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 que están sobre el átomo de fósforo. En cuanto a la geometría, según la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, recordar que la teoría se basa en el grado de repulsión electrostática de los pares de electrones de valencia alrededor del átomo, y esto significa que aquí en esta molécula tenemos que el átomo central le acompañan 3 elementos y el átomo central tiene un par de electrones solitarios. Por lo tanto, la geometría se trataría de una pirámide trigonal. ¿Vale? Esta sería la geometría. Si lo dibujáramos un poquito mejor, indicando la geometría, utilizando la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, veríamos que en el plano del papel tendríamos el fósforo y el átomo de cloro y el par de electrones no enlazantes, y delante y detrás del plano del papel tendríamos un átomo de cloro y otro átomo de cloro. En cuanto al ángulo de enlace, este ángulo será menor que 109 grados, ¿de acuerdo? Y luego, para discutir su polaridad, porque el apartado B también nos discute su polaridad, vemos que aquí hay un par no enlazante, vemos que el cloro es más electronegativo que el fósforo y eso provoca que el momento dipolar total
sea distinto de 0 y se trate, por lo tanto, de una molécula polar. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos al siguiente compuesto, que es el difluoruro de oxígeno. Bueno, vamos a reciclar un par de cositas. Vamos a dejar las fórmulas y la tabla. Bueno, aquí tenemos que el difluoruro de oxígeno tenemos dos átomos de flúor y un átomo de oxígeno. El número atómico del flúor es 9, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, perdón, 2p6 no, porque si ponemos 2p6 llegamos al gas noble, entonces su configuración sería 2p4, perdonad que lo he puesto mal, 2p5, que hacen 9 electrones, entonces los electrones de valencia son 7, de octeto son 8. Aquí se repite 7 de valencia y 8 de octeto. Y el oxígeno, que tiene un número atómico de 8, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p4. Electrones de valencia son 6 y de octeto son 8. Entonces aquí sumamos 8 más 8 más 8, que es la valencia, serán 24 electrones un total, y los electrones de valencia serán 7 más 7 más 6, tendremos un total de 20 electrones de valencia. Cuanto al número de electrones compartidos serán los de octeto, que son 24, menos los de valencia, que son 4, y obtenemos 4. 4 lo dividimos entre 2, obtenemos 2 pares enlazantes. En cuanto al número de electrones solitarios, sería 20 los de valencia, menos los compartidos son 4, obtenemos 16. 16 lo dividimos entre 2, obtenemos hasta un total de 8 pares solitarios. Entonces, el átomo central es el oxígeno, que es el que posee mayor covalencia, le acompañan 2 átomos de flúor y los pares solitarios son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y esta sería la molécula. Entonces, en cuanto a su geometría, esta molécula presenta el átomo central, le acompañan 2 elementos. El átomo central tiene 2 pares solitarios y eso significa que presentará una geometría de tipo angular. ¿De acuerdo? En cuanto al plano del papel, ¿cómo lo vamos a dibujar? Pues tendremos el oxígeno, en el mismo plano va a estar el flúor, y delante y detrás del plano van a estar los pares no enlazantes, ¿no? Entonces aquí delante y detrás tenemos los pares no enlazantes. Bueno, en cuanto a la polaridad de la molécula, al tener pares no enlazantes y que el flúor posee una mayor electronegatividad que el oxígeno, hacen que el momento dipolar total sea distinto de 0 y por lo tanto se trate de una molécula, perdón, iba a poner apolar, pero no, se trata de una molécula polar. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos al siguiente compuesto, que es el formaldehído. Vamos a reciclar un par de cosas, vamos a reciclar la tabla y las fórmulas. Bueno, en el caso del formaldehído tiene 2 átomos de hidrógeno, un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. El hidrógeno tiene un número atómico de 1, por lo tanto su configuración es 1s1. El carbono tiene un número atómico de 6, su configuración es 1s2, 2s2, 2p2 y el número atómico del oxígeno es 8 y su configuración será 1s2, 2s2, 2p4. Número de electrones de valencia en el hidrógeno es 1, 1. En cuanto al octeto nos siguen, es doblete, 2, 2. El número de electrones de valencia del carbono son 4, siguen octeto, 8. Y el número de electrones de valencia del oxígeno son 6 y siguen octeto, entonces hacemos la suma. Entonces tendríamos que 2 más 2 más 8, obtenemos que esto es igual a 20, y 2 más 1 más 1 más 4 más 6 serían 10 más 2 serían 12. En cuanto al número de electrones compartidos serían 20 menos 12, entonces 20 menos 12 es igual a 8, 8 lo dividimos entre 2, obtenemos 4 pares enlazantes, y el número de electrones solitarios serían los de valencia, que son 12, menos los compartidos, que son 8, y obtenemos que 12 menos 8 es igual a 4. 4 lo dividimos entre 2, obtenemos hasta un total de 2 pares solitarios.
Entonces, en cuanto al Lewis de la molécula y según también la teoría de repulsión de pares de electrones, a ver, tenemos el átomo central, que es el carbono, que es el que posee una mayor covalencia, tenemos 4 pares enlazantes, ¿de acuerdo? Y en estos pares, aquí pondremos el hidrógeno y aquí el oxígeno. Y pares solitarios los tenemos en el oxígeno, que son 2 pares solitarios. En cuanto a la geometría de esta molécula, el átomo central le acompañan 3 elementos y el átomo central tiene 0 pares solitarios. Se trataría de una geometría triangular plana, ¿de acuerdo? Si dibujamos un poquito mejor la geometría, vemos que el propio plano del papel, tendríamos aquí el formaldehído, tendríamos el hidrógeno y el hidrógeno, y el ángulo de enlace pues sería aproximadamente de 120 grados. Este ángulo sería de 120 grados, que no nos lo piden, pero bueno, pues mes sucre, mes dols, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que en el caso del oxígeno posee una mayor electronegatividad, en el carbono posee el carbono tiene más electronegatividad que el hidrógeno, y esto hace que el momento dipolar total sea distinto de 0 y se trate de una molécula polar, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos al último compuesto, que sería el clorometano. Bueno, vamos a borrar esto, reciclamos las fórmulas y la tabla. Bueno, aquí tenemos que el clorometano, ¿vale? En el clorometano tenemos un átomo de carbono, 3 átomos de hidrógeno y un átomo de cloro. El número atómico del carbono 6, por lo tanto su configuración es 1s2, 2s2, 2p2, ¿de acuerdo? El hidrógeno es 1s1 porque tiene un número atómico de 1, y en el caso del cloro tiene un número atómico de 17. Entonces la configuración es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Bueno, el número de electrones de valencia del carbono son 4, tienen octeto, 8. En el hidrógeno es 1 y el hidrógeno no sigue octetos, doblete, 2, 2. Y en el caso del cloro, el número de electrones de valencia son 7 y siguen octeto, pondremos 8. Y entonces vamos a proceder a realizar todas estas sumas de estas dos columnas. 8 más 2 más 2 más 2 más 8 da lugar a 22 electrones de octeto, ¿de acuerdo? Y el número de electrones de valencia pues sería 4 más 3, 7, y 7 más 7 pues nos daría que son 14. Entonces el número de electrones compartidos será 22 menos 14. 22 menos 14 obtenemos que aquí hay 8, aquí me salen 8 que lo divido entre 2, obtenemos 4 pares enlazantes. En cuanto al número de electrones solitarios, de valencia son 14, compartidos son 8, y entonces 14 menos 8 obtenemos 6, 6 lo dividimos entre 2, obtenemos un total de 3 pares solitarios. Entonces el átomo central será el carbono porque tiene una mayor covalencia, hay 4 pares enlazantes, tendremos el cloro por ejemplo aquí, un hidrógeno, 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 pares solitarios hay 1, 2 y 3, y esta sería la molécula de Lewis. Cuando juntamos Lewis con la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, tenemos que el átomo central le acompañan 4 elementos y el átomo central tiene 0 pares solitarios. Eso significa que tendrá una geometría de tipo tetraédrica. ¿De acuerdo? Y además, si vemos, por ejemplo, aquí vemos que el cloro es más electronegativo que el carbono y vemos que el carbono es más electronegativo que el hidrógeno. Y eso provoca que el momento dipolar total sea distinto de 0 y se trate de una molécula polar. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos al problema 2. Borramos la pizarra y vamos al problema número 2. Bueno,
El problema 2 dice que el sulfuro de zinc reacciona con oxígeno según la reacción que nos plantean y nos piden que calculemos la variación de la entalpía estándar de la reacción anterior. Bueno, para calcular la variación de la entalpía vamos a utilizar la ley de Hess, ¿vale? Entonces la variación de la entalpía de reacción es el sumatorio multiplicado por los coeficientes esticométricos de las entalpías de formación de productos menos el sumatorio y multiplicado por los coeficientes esticométricos la entalpía de formación de los reactivos. En nuestro caso, la entalpía de dicha reacción es igual a 2 por la entalpía de formación del dióxido de azufre más 2 por la entalpía de formación del óxido de zinc. Todo esto le restamos la entalpía de formación del sulfuro de zinc. ¿De acuerdo? El oxígeno no se pone porque los compuestos moleculares no se indican. Vale, de hecho sería 0. Bueno, entonces esto sería igual a 2 por menos 70,9 kilojulios partido mol más 2 por menos 349,3 kilojulios partido mol menos el del sulfuro, que sería del sulfuro de zinc, sería menos 184,1 kilojulios, perdón, bueno, también se puede decir kilojulios partido mol. Y entonces esto es igual ¿a qué? Pues es igual, bueno, lo voy a poner aquí, a menos 472,2 kilojulios partido mol. ¿De acuerdo? Y ya lo tendríamos resuelto. ¿De acuerdo? Ya tenemos el apartado A resuelto. Luego el apartado B te dice que calcules la cantidad de energía en forma de calor que se absorbe o se libera cuando 17 gramos de sulfuro de zinc reaccionan con la cantidad adecuada de oxígeno a una presión constante de una atmósfera. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es que, si os dais cuenta, se puede hacer de varias maneras. Lo voy a hacer con factor de conversión, se podría hacer con fórmula también, pero bueno, lo podemos hacer con factor de conversión. Esto significa que en 17 gramos de sulfuro de zinc, en un mol de sulfuro de zinc, hay 97,4 gramos de sulfuro de zinc. Bueno, estos 97,4, que es el peso molar del sulfuro de zinc, que sería 65,4 más 32. Que lo multiplicamos por menos 472,2 kilojulios que hay por cada 2 moles, por la relación esticométrica, del sulfato de zinc, ¿vale? Y esto es igual a menos 41,21 kilojulios. Esto sería la cantidad de energía en forma de calor que se absorbe o libera. En este caso es una reacción exotérmica, es una reacción, aquí veis que el signo es negativo, es una reacción que desprende calor, en este caso se libera calor, de menos 41,21 kilojulios, cuando 17 gramos de sulfuro de zinc reaccionan con la cantidad adecuada de oxígeno a una presión constante de una atmósfera. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a la cuestión número 3. Os recuerdo una cosa, la termodinámica ya no entra en la selectividad desde el año 2017. Entonces, si estáis estudiando exámenes de selectividad, pues no le hagáis mucho caso a los ejercicios de termodinámica, ya no entran. Bueno, aquí tenemos una cuestión de verdadero y falso relacionada con ácido-base. Entonces te dice, razone la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones justificando la respuesta. Para dos disoluciones con igual concentración de ácido, la disolución del ácido más débil tiene un menor pH. Bueno, tenemos que decir que esta afirmación es falsa, porque la dilución del ácido más débil se encuentra menos disociada que la del ácido más fuerte, y por ello su concentración de iones oxonio o protones es menor que la del ácido más fuerte. Por lo tanto, la disolución del ácido más débil tiene un mayor pH. ¿De acuerdo? Bueno, también se puede hacer de otra manera, es decir, se puede hacer un equilibrio y se puede más o menos calcular. Recordar que un ácido fuerte es un ácido que se disocia al 100% y un ácido débil tiene una disociación inferior al 100%.
Por lo tanto, el pH de un ácido fuerte siempre va a ser menor que el pH de un ácido débil cuando tengan la misma concentración molar del ácido. Bueno, B. ¿Qué nos dice la B? A un ácido fuerte le corresponde una base conjugada débil. Esta afirmación es verdadera, ¿de acuerdo? La base conjugada de un ácido débil, de un ácido fuerte, es débil, y si el ácido es fuerte, se encuentra totalmente ionizado y la base conjugada, el anión correspondiente, no tiene tendencia a hidrolizarse y forma el ácido correspondiente, por lo que se deduce que es una base débil. Entonces esta afirmación es es totalmente cierta, ¿de acuerdo? C. El grado de disociación del ácido débil aumenta al añadir hidróxido a la disolución. Bueno, esta afirmación tenemos que decir que esta afirmación es verdadera. Al adicionar iones hidróxidos a la disolución de un ácido débil, reacciona con los iones oxonios, disminuyendo su concentración y haciendo que el equilibrio de ionización del ácido débil se desplace hacia la producción de más iones oxonio. Y eso incrementa su grado de disociación, su grado de ionización y disociación, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces esta afirmación es totalmente cierta. D. Al mezclar 50 mililitros de amoníaco, 0,1 molar, con 50 mililitros de ácido clorhídrico a 0,1 molar, el pH de la disolución resultante es básico. Bueno, esta afirmación es falsa. Bueno, fijaros que aquí hay las mismas cantidades, el mismo volumen y la misma concentración del ácido y la base. Entonces tenemos una base y un ácido que formarán una sal. Concretamente la sal que se va a formar es el de cloruro de amonio. Entonces la disociación de la sal del cloruro de amonio te da ion amonio y ion cloruro. Entonces haces el análisis de la fuerza ácido-base de los conjugados y tienes que el cloruro, el anión cloruro, es la base conjugada que procede de un ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico, por lo que no producirá reacción de hidrólisis. Y luego tienes el amonio, que es el ácido conjugado que procede de una base débil, ya que será más fuerte que el agua, produciendo una reacción de hidrólisis ácida, según la reacción que tenéis escrita ahí a continuación. Entonces la disolución será ácida por hidrólisis ácida del ion amonio. Bueno, esto sería la justificación química. También hay un truco, es decir, el amoníaco es una base débil y el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. ¿Quién gana? El ácido. Por lo tanto, la disolución iba a ser ácida, no básica. Pero recordar que hay que hacer la justificación con la hidrólisis. Muy bien, vamos al problema 4, que es de equilibrio químico. Es un problema un poquito largo. Aquí tenemos que el hidrógeno sulfuro de amonio, utilizado en el revelado de fotografías, es inestable a temperatura ambiente y se descompone parcialmente según el siguiente equilibrio que tenéis ahí. Fijaros que aquí nos dan la K sub C y lo más importante es que se trata de un equilibrio heterogéneo, porque hay un sólido, en este caso sería el hidrógeno sulfuro de amonio. Aquí te dice que se introduce una muestra de hidrógeno sulfuro de amonio en un recipiente cerrado de 25 Celsius en el que previamente se ha hecho el vacío. ¿Cuál será la presión total al interior del recipiente una vez alcanzado el equilibrio a 25 Celsius? Y luego el B en otro recipiente de 2 litros de volumen, pero con la misma temperatura, se introduce un 0,1 mol de amoníaco y 0,2 moles de sulfuro de hidrógeno. Y te pregunta cuál será la presión total en el interior del recipiente una vez que se alcance el equilibrio. Bueno, aquí lo que voy a hacer es, como se trata de un equilibrio heterogéneo, esto es muy importante, y lo que vamos a hacer es que nos pide que calculemos la presión total en el interior del recipiente. Entonces, lo que voy a hacer es un cuadro de disociación con presiones parciales, ¿vale? Entonces voy a hacer el cuadro de disociación, tenemos el hidrógeno sulfuro, que es sólido, se disocia dando amoníaco, gas, ¿vale? Más hidrógeno sulfuro, que es gas. Bueno, sulfuro de hidrógeno, perdón. Entonces, aquí voy a hacer un cuadro con presión parcial. Entonces tengo la presión inicial, la variación y la presión en equilibrio. Entonces aquí, obviamente, esto es un sólido, aquí no pasa nada. Entonces al principio también no pasa nada. No hay reacción todavía, no hay amoníaco, no hay sulfuro de hidrógeno. Y aquí será más X, aquí la variación sería menos X, pero no hay sólido, hay un sólido. Y aquí sería pues X y X. Entonces la K sub P, en este caso, sería la presión parcial de amoníaco por la presión parcial del sulfuro de hidrógeno. Entonces K sub P, como veis, es igual a X por X, o lo que es lo mismo, K sub P es igual a X cuadrado. Y la K sub P aquí es igual a 0,108. Por lo tanto, X es igual a la raíz de 108. Y como tenemos la X, tenemos la presión parcial. Entonces la raíz cuadrada de 0,108, esto es igual a la X es igual a 0,108
32,8 atmósferas. Y eso significa que la presión total, que será la presión parcial de amoníaco y la presión de hidrógeno sulfuro, ¿vale? La presión total sería la suma de ambas, sería la presión de amoníaco más la presión de sulfuro de hidrógeno, perdón, hidrógeno sulfuro no, es sulfuro de hidrógeno. Y entonces esto es igual a x más x, que es 2x, y como yo sé la x, pues 2 por 0,32, perdón, he dicho 32 y aquí he anotado 0,28. No, la x nos da que es 0,3286. Entonces, 2 por 0,3286 lo multiplicamos por 2 y obtenemos que la presión total en el recipiente es igual a 0,657 atmósferas. Y esta sería la presión total en el recipiente una vez alcanzado el equilibrio. Fijaros qué fácil lo hemos hecho. Recordar que el cuadro de disociación se puede hacer con presiones parciales, se puede hacer con moles o se puede hacer con concentración molar. Esto va un poco a gusto de cada uno. Vale. Luego te dice que en otro recipiente de 2 litros de volumen, pero a la misma temperatura, se introducen moles. Entonces voy a borrar esto. Entonces vamos a hacer un cuadro de disociación con moles. Pero, bueno, con moles. Puedo volver a hacerlo con presión. A ver, aquí puedo hacer varias cosas. Puedo hacer un cuadro de disociación con moles, a través de K sub P, calcular el valor de K sub C, ¿de acuerdo? Y luego calcular el valor de X y tendría los moles. Pero me están preguntando que aquí inicialmente han introducido 0,1 moles de amoníaco y 0,2 moles de sulfuro de hidrógeno. Entonces, este ejercicio lo puedo hacer de varias maneras. Tengo que buscar una manera que sea más fácil de hacer. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, lo voy a hacer con moles, que estoy pensando cómo hacerlo, si lo hago con K sub P o lo hago con K sub C. Si lo hago con K sub P, tendría que calcular las presiones parciales de cero, o sea, las presiones parciales iniciales de un mol de amoníaco y 0,2 moles de sulfuro de hidrógeno, ¿de acuerdo? Pero puedo hacer un cuadro con moles y calcular K sub P. La verdad es que esto se puede hacer de varias maneras. Bueno, vamos a hacerlo con moles, ya que el anterior lo he hecho con presiones, pues esto lo hago con moles. Entonces, aquí obviamente esto es un sólido, no participa en el equilibrio, tenemos moles iniciales, la variación y los moles en equilibrio. Y aquí los moles de amoníaco inicialmente presentes es 0,1 moles y 0,2 moles de sulfuro de hidrógeno. Vale, fijaros que aquí tenemos que pensar también un poco en principio de Le Chatelier. Si yo lo que estoy viendo es que estoy poniendo productos, el equilibrio se va a desplazar en sentido inverso hacia la formación de reactivos. ¿Por qué? Porque según el principio de Chatelier, si yo añado productos, el equilibrio se desplaza en sentido inverso. Entonces aquí la variación, en vez de sumar, voy a restar, menos x menos x. Y aquí tendré 0,1 menos x y 0,2 menos x. También os digo una cosa, se puede hacer de otra manera. Es decir, yo en clase siempre digo que pongáis siempre a la izquierda restar y a la derecha sumar. Si tú a la derecha sumas, ¿vale? Y haces que te va a salir una ecuación de grado 2, tendrás dos soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tendrás que hacer al final es pensar cuál es la solución válida, ¿vale? Te van a salir dos soluciones que seguramente si lo haces sumando, te van a salir las soluciones de la ecuación de grado 2, te van a salir de signo positivo. Como te van a salir, te van a salir de signo negativo. Si lo pones positivo en el cuadro de disociación, en vez de restar, te va a salir de signo positivo, entonces tendrás que coger aquella sustancia que crees que sea más lógica y que te deje algo en el reactor, ¿no? Aquí en este caso yo lo he hecho restando, pero siempre os digo en clase que suméis a la izquierda y suméis a la derecha. Es decir, se puede hacer de varias maneras y llegaríamos a la misma solución, os lo digo. Si yo aquí decido restar y aquí decido sumar, luego pienso al final lo que tengo que hacer, ¿no? Puedo luego analizar los resultados que me da la ecuación de grado 2. Si decido aquí sumar, pues restar, pues no tengo que decidir, simplemente me van a salir todos los resultados de la ecuación de grado 2 me van a salir de signo positivo y entonces pues tengo que coger lo que creo que puede servir, porque no me puede dar más o menos cantidad, tiene que ser una cantidad que pueda quedar algo en el reactor, ¿no? Bueno, lo voy a hacer de esta manera.
Entonces aquí, fijaros que K sub C sería la concentración de amoníaco por la concentración del sulfuro de hidrógeno. No tengo K sub C, pero puedo calcularlo. Es decir, fijaros que aquí la variación de los moles gaseosos sería 2 menos 0, 2. Y entonces K sub P sería igual a K sub C por la constante de gases ideales por la temperatura elevado a 2, que es la variación de los moles gaseosos. Y en este caso podríamos calcular cuál es el valor de K sub C. Entonces, K sub C sería igual a K sub P por la constante de gases ideales por la temperatura elevado a 2, y esto obtendríamos que 0,108 dividido entre 0,082 por la temperatura, que son 25 Celsius, más 273 sería 298 Celsius, Kelvin, he puesto una C de Kelvin, de Celsius, no Kelvin, ¿de acuerdo? Y esto lo elevaríamos al cuadrado y obtendríamos que el valor de K sub C es 1,81 por 10 elevado a menos 4. Entonces, si yo decido hacer esto que he puesto aquí, pues aquí me va a salir una superecuación de grado 2. Entonces, K sub C, que es 1,81 por 10 elevado a menos 4, me va a dar que 0,1 menos X dividido el volumen de la vasija, que son 2 litros, porque esto es una concentración molar, por 0,2 menos X dividido el volumen de la vasija. Bueno, y entonces aquí hay que ir con ojo, porque esto al final se quedaría que 1,81 por 10 elevado a menos 4 es igual a 0,1 menos X por 0,2 menos X, y 2 por 2 serían 4. Y entonces esto me quedaría que 7,23 por 10 elevado a menos 4 por igual a 0,1, porque este pasaría aquí multiplicando, a 0,1 menos X por 0,2 menos X, nos quedaría una ecuación de grado 2, ¿vale? Resolveríamos esta ecuación, haríamos esta multiplicación de aquí, esto sería igual a 0,1 por 0,2 sería, se quedaría que 7,23 por 10 elevado a menos 4 es igual a 0,02 menos 0,3 x más x cuadrado, y me quedaría finalmente que x cuadrado menos 0,3x más 0,193 es igual a 0. Y tendríamos dos resultados, x1, que es 0,21, y x sub 2, que sería 0,0934 mol. Ya os digo que se puede hacer de varias maneras este ejercicio, ¿eh? Bueno, vamos a analizar estos datos. Aquí hay 0,021 y aquí hay 0,0934. ¿Cuál cogemos? Bueno, el primero lo vamos a despreciar. ¿Por qué? Porque no me puede quedar algo negativo en el reactor. No existe algo negativo. Es un valor menor que 0,1. Entonces 0,21 tiene que ser menor que 0,1. Entonces 0,1 menos 0,21 me va a dar un valor negativo. Esto no sirve. Eso significa que la que es válida, el valor de X, los moles que son correctos, sería 0,0934. Y ahora bien, tengo que calcular la presión total. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Pues a partir de los moles totales. Lo voy a poner aquí arriba que no me cabe. Los moles totales es igual a 0,1 menos X más 0,2 menos X, y esto es igual a 0,1 más X más 0,2 menos X, me sale que esto es 0,3 moles. Perdón, estaba pensando que lo he puesto mal, ¿no? A ver, espera un segundo, 0,1 menos X más 0,2 menos X. Esto me queda que es igual, los moles totales en equilibrio sería 0,1 más 0,2. Bueno, sería 0,1, es que ya 0,1 más 0,2 sería 0,3, y menos x, pues menos 2x, ¿de acuerdo? Y esos serían los moles totales. Bueno, ¿a qué igualo los moles totales? Pues lo voy a igualar a, voy a utilizar la ecuación de gases ideales, voy a borrar esto que ya como tengo calculado la x, que es lo que me interesa, ¿vale? Voy a utilizar la ecuación de los gases ideales, presión por volumen es igual al número de moles por R por T, y voy a calcular cuáles son los moles totales. Los moles totales es la presión total. Bueno, en realidad la X la conozco, yo no necesito, con la ecuación de gases ideales voy a calcular la presión total. Entonces, los moles totales es igual a 0,3 menos 2 por
0,0934 moles. Entonces, los moles totales los conozco y esos moles totales me servirán para calcular la presión total. Entonces, los moles totales es igual a 0,1132 moles. Entonces, utilizando la ecuación de gases ideales, presión por volumen es igual al número de moles por R por T, la presión total de reactor es igual a los moles totales por la constante de gases ideales por la temperatura partido el volumen de la vasija. Entonces, esto es 0,1132 por 0,082 por una temperatura de 298 Kelvin dividido por el volumen de la vasija, que son 2 litros. Entonces, la presión total del sistema en equilibrio o en el interior del recipiente, una vez se alcance el equilibrio, esto es igual a 1,38 atmósferas. Y ya tendríamos el resultado del apartado B. Fijaros que el apartado B ha sido un poquito largo. Quizá haciendo un cuadro con presiones parciales a lo mejor hubiésemos acabado antes. Recordar que el cuadro de asociación se puede hacer con moles iniciales, con presión inicial, con concentración inicial, o con concentraciones, perdón. Entonces, quizá con un cuadro de disociación con presiones parciales, quizá hubiese sido más rápido. Pero bueno, se puede hacer de varias maneras. Bueno, pues nada, vamos a la siguiente cuestión y ya última de este examen, que se trataría de la cuestión 5, que es una cuestión de cinética química bastante cortita, ¿vale? Después de un problema tan largo como este. Bueno, aquí tenemos una reacción, que es la siguiente en la que nos plantean, ¿vale? Que sería el monóxido de nitrógeno con ozono da dióxido de nitrógeno y oxígeno, y la ley de velocidad es de primer orden respecto al monóxido de nitrógeno, y al ozono. Cuando las concentraciones iniciales del monóxido de nitrógeno y el ozono son las que nos plantean a continuación, la velocidad inicial de la reacción es la que nos ponen, ¿no? 6,6 por 10 elevado a menos 5 mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1. Te pide que determines las unidades de la constante de velocidad. Recordar que la magnitud de la constante de velocidad depende de la ley de velocidad. Entonces, la velocidad es igual a que será de primer orden y de primer orden respecto al ozono. Y entonces la constante de velocidad es igual a la velocidad partido la concentración del monóxido de nitrógeno por la concentración de ozono. Entonces la velocidad nos dicen que está el mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1 partido la concentración molar de esto, que sería mol por litro elevado a menos 1 del primer compuesto, por mol por litro elevado a menos 1 del siguiente compuesto. Entonces, fijaros que esto y esto se va y te queda que mol elevado a menos 1 por litro por segundo elevado a menos 1. También lo podríamos indicar como que es litro partido mol por segundo. Podemos poner de las dos maneras. Luego, en el apartado B, nos pide que calculemos el valor de la constante de velocidad. Bueno, ya casi la tenemos, entonces el valor de la constante, simplemente hay que sustituir los datos. El valor de la constante es igual a la velocidad, que es 6,6 por 10 elevado a menos 5, partido las concentraciones iniciales de monóxido de nitrógeno, sería 1 por 10 elevado a menos 6 molar, por la del ozono, que es 3 por 10 elevado a menos 6 molar. Y entonces obtenemos que la constante es igual a 2,2 por 10 elevado a 7 litros partido mol por segundo, ¿no? Que sería la magnitud que hemos calculado en el apartado A. Y el apartado B, que es el apartado C, que también es bastante fácil, te pide que calcules la velocidad de la reacción si las concentraciones iniciales fueran otras. Bueno, pues es bastante fácil, ¿vale? Vamos a borrar esto, vamos a decir que esto es el apartado C. Y bueno, pues esto, la velocidad, nos piden que calculemos la velocidad, ¿vale? Voy a borrar esto. Entonces la velocidad es igual a la constante depende de la temperatura, por lo tanto será la misma constante que hemos calculado anteriormente en el apartado B. Será 2,2 por 10 elevado a menos, 10 elevado a 7, no menos 7, 7, por mol por litro elevado por mol elevado a menos 1 por litro por segundo elevado a menos 1
que lo multiplicamos por la concentración molar de 3 por 10 elevado a 6 mol por litro elevado a menos 1, que lo multiplicamos por 9 por 10 elevado a menos 6 por mol por litro elevado a menos 1. Y obtenemos que la velocidad es 5,94 por 10 elevado a menos 4 mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1. También podríamos indicar mol partido litro por segundo, como queráis indicarlo, ¿vale? Y hasta aquí este problema. Bueno, espero que el vídeo os haya resultado muy útil para vuestro estudio. No olvidéis suscribiros al canal para ver más vídeos de selectividad, tanto de química como de otras asignaturas, ¿vale? Suscribiros al canal de la academia. Y nada, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego.